Halloween, esa noche en la que las calles se llenan de disfraces, dulces y decoraciones espeluznantes. Pero, ¿alguna vez te has preguntado de dónde viene esta tradición? Hoy vamos a descubrir el verdadero origen de Halloween. Y déjame decirte que la historia es tan interesante como escalofriante. Para entender Halloween tenemos que viajar en el tiempo, más de 2000 años atrás. Vamos al antiguo festival celta llamado Samhain, pronunciado Samhain. Los celtas, que vivían en lo que hoy es Irlanda, el Reino Unido y el norte de Francia, celebraban Samhain para marcar el final de las cosechas y el comienzo del invierno. Los celtas creían que en la noche del 31 de octubre, el mundo de los vivos y el mundo de los muertos se cruzaban. Los espíritus podían caminar entre nosotros. Por eso, encendían grandes fogatas y se disfrazaban para confundirse con los espíritus o asustarlos. Ahora avancemos unos siglos, cuando el cristianismo llegó a Europa. La Iglesia decidió que sería buena idea cambiar esta fiesta pagana. Y en el siglo VIII, el Papa designó el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos, para honrar a los santos y mártires. ¿Y cómo se llamó la noche anterior? All Hallows Eve, que con el tiempo se transformó en Halloween, pero la idea de los espíritus y las leyendas no desaparecieron tan fácilmente. Halloween siguió siendo una mezcla entre las costumbres cristianas y las tradiciones paganas. Luego, Halloween cruzó el Atlántico, de la mano de inmigrantes irlandeses y escoceses. En el siglo XIX, llevaron sus costumbres a América, y fue ahí donde Halloween se volvió lo que conocemos hoy. Una de las tradiciones que se popularizó fue el famoso trick or treat, o truco o trato. Originalmente los pobres iban de casa en casa pidiendo comida a cambio de rezos por los muertos. Hoy, claro, en lugar de oraciones, recibimos dulces. ¿Y las calabazas talladas? Aquí va una leyenda irlandesa escalofriante. La tradición de la linterna de Jack, o Jack-o'-lantern, viene de un tipo llamado Jack el Tacaño, un hombre que engañó al diablo y, al morir, no fue aceptado ni en el cielo ni en el infierno. Así que quedó condenado a vagar eternamente con una linterna hecha de un nabo. Cuando esta leyenda llegó a América, cambiaron el nabo por una calabaza, que era mucho más fácil de tallar. Así que ya sabes, Halloween no es solo disfraces y dulces. Es una mezcla de antiguas tradiciones, leyendas espeluznantes y adaptaciones modernas. Ahora tienes una gran historia para contar en la noche más aterradora del año. ¿Listo para un poco de truco o trato? Gracias por ver y no olvides suscribirte para más historias curiosas. Nos vemos en el próximo video si los espíritus nos lo permiten.